En Nochebuena llegué a casa sin avisar. Encontré a mi hija temblando en el porche a 0 grados bajo cero, sin una manta que la abrigara. La familia de mi yerno reía, brindaba con cava junto a la chimenea. Abrí la puerta de una patada cargando a mi hija en brazos y dije 6 palabras que lo cambiaron todo. Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale, me gusta. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Bajé del taxi. Mis botas pesadas se hundieron en la gruesa capa de nieve que cubría el jardín de la casa de mi hija en Valladolid. El viento helado me azotaba el rostro, como si quisiera arrancarme la piel, obligándome a subirme el cuello del abrigo. Después de tantos años como entrenadora de taekwondo, pensaba que estaba acostumbrada a cualquier desafío, desde el calor sofocante del dojo hasta los inviernos más crudos de Castilla. Pero aquel frío de Nochebuena me hizo temblar hasta los huesos. Me quedé allí frente a aquella casa iluminada con luces cálidas, con una mezcla de emoción y nervios revolviéndome por dentro. Hoy quería sorprender a Emilia. Quería ver la sonrisa radiante de mi niña cuando su madre apareciera sin previo aviso. Después de tantos meses lejos trabajando con la selección nacional en Barcelona, lo único que deseaba era abrazarla. El jardín delantero estaba enterrado bajo la nieve. Ni una sola huella a la vista, como si a nadie le importara lo suficiente como para limpiarlo. A través del gran ventanal pude ver el resplandor acogedor que salía del salón donde sonaba música navideña desde un altavoz Bluetooth. La canción era Noche de Paz, la favorita de Emilia, cuando era pequeña. Me acerqué más intentando mirar dentro. Una larga mesa cubierta con un mantel rojo brillante se extendía frente a mí cargada de platos tradicionales. Un pavo dorado y reluciente, fuentes humeantes de relleno de castañas, una ensaladera de granada y manzana que brillaba bajo las luces y copas de vino tinto centelleando junto a la chimenea. La familia Salazar, los parientes de mi yerno, estaba reunida al completo. Reconocí a don Ignacio Salazar, el padre de Rodrigo, sentado con un aire de autoridad que imponía respeto. A su lado doña Elvira Salazar, su madre sostenía una copa de vino con una sonrisa petulante en los labios. Beatriz, la hermana de Rodrigo, estaba allí también con sus 2 hijos pequeños que no paraban de reír. Todos levantaban sus copas, brindando alrededor del fuego crepitante. Pero ¿dónde estaba Emilia? Fruncí el ceño esforzándome por ver más adentro, pensando que tal vez estuviera escondida en algún rincón. Me la había imaginado sonriendo, charlando felizmente como en los viejos tiempos cuando me rodeaba el cuello con sus brazos y me contaba historias sin fin. Entonces escuché un ruido, un gemido débil que venía del porche. Me giré y mi corazón se detuvo. Bajo la tenue luz, junto a una maceta de flor de Pascua cubierta de nieve, Emilia estaba acurrucada en una vieja silla de madera. Llevaba solo una blusa fina. Sus hombros frágiles temblaban sin control, su pelo despeinado, pegado a la frente húmedo por la nieve derretida. Corrí hacia ella, el corazón latiéndome como un tambor desenfrenado. Emilia, grité con la voz quebrada por el pánico. Me quité la chaqueta de entrenadora y la envolví con urgencia. Mis manos temblorosas tocaron su brazo. Estaba helado, como si no quedara calor alguno en su cuerpo. Emilia levantó el rostro. Sus ojos estaban rojos, sus labios pálidos apenas susurraron «Mamá». Su voz era tan débil que casi se disolvió en el aire. Se desplomó contra mi hombro. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba como un pájaro atrapado en una tormenta. «Estoy aquí, cariño». «Estoy aquí», susurré, intentando sonar tranquila, aunque las lágrimas me quemaban los ojos. Saqué un jersey extra de mi bolsa y la envolví tratando de compartir algo de mi calor. La levanté en brazos mientras sus zapatillas empapadas caían en la nieve, dejando un rastro desordenado. La sostuve cerca sintiendo su respiración débil contra mi cuello. En ese momento, lo único que quería era sacarla de allí, lejos del frío mordaz, lejos de lo que fuera que la había llevado a ese estado. Pero entonces, desde dentro de la casa, las risas continuaban descuidadas y crueles. Escuché claramente la voz profunda de Rodrigo, arrogante y jactanciosa, alardeando de algo.
Toda la mesa estalló en carcajadas y el tintineo de las copas sonaba como música distante y siniestra. Ellos estaban felices, cómodos junto al fuego, mientras mi hijasca, mi propia sangre, temblaba afuera en el frío como si no mereciera estar en esa casa. Solo unas horas antes yo estaba en el aeropuerto de Barcelona, todavía sudorosa después de una semana entrenando a la selección nacional de taekwondo. El calor de las colchonetas parecía persistir en mí incluso mientras estaba en el vestíbulo frío del aeropuerto. Arrastré mi vieja maleta tan emocionada que apenas podía quedarme quieta imaginando el rostro de Emilia iluminándose cuando apareciera sin previo aviso en Nochebuena. Mi corazón latía acelerado. Ella siempre había sido mi luz desde que era una niña pequeña aferrándose a mis piernas, rogándome un cuento más antes de dormir, hasta convertirse en una joven dulce cuya sonrisa podía derretir mis días más difíciles. Pero mi trabajo como entrenadora nacional me llevaba de un lugar a otro. Barcelona-Madrid, torneos nacionales, robándome momentos con Emilia. Cada vez que me iba me decía, solo un torneo más, luego estaré con ella. Y ahora estaba aquí, lista para una reunión navideña que estaba segura la haría feliz. Me senté en la zona de espera del aeropuerto esperando mi vuelo a Madrid para luego conducir hasta Valladolid. Saqué mi teléfono para llamar a Emilia. Quería escuchar su voz, asegurarme de que estuviera en casa. El teléfono sonó y sonó. Cada tono apretaba mis nervios. Sin respuesta. Fruncí el ceño pensando que tal vez estuviera ocupada preparando la cena de Nochebuena con la familia Salazar. Volví a llamar luego una vez más. Siempre lo mismo. Silencio. Un nudo de inquietud se instaló en mi pecho, extendiéndose como tinta sobre papel. Envié un mensaje de texto. «Mamá viene de camino. ¿Estás en casa?» Miré fijamente la pantalla esperando la pequeña marca azul de verificación. Nada llegó. Intenté sacudirme la mala sensación, convenciéndome de que había dejado su teléfono en algún lugar o estaba distraída decorando el árbol de Navidad como hacía cada año. El avión aterrizó en Madrid después del anochecer. Recogí un coche de alquiler y conduje hacia Valladolid por la A6, luego la autopista hacia el norte. El trayecto de 2 horas se me hizo eterno. Las familias iban abrazándose, riendo, dirigiéndose a la misa del gallo. Un padre llevaba a su hijita sobre los hombros. Ella sostenía un bastón de caramelo y se reía felizmente. Los observé con un nudo apretándose en mi garganta. Yo también había cargado a Emilia así. Había sostenido su mano por calles iluminadas con luces navideñas. Pero ahora estaba sola, conduciendo por la autopista oscura con una soledad indescriptible. En el camino el tráfico era lento. Las calles estaban llenas de gente envuelta en abrigos y bufandas, dirigiéndose a las iglesias para la misa. Miré por la ventanilla del coche las cálidas luces que brillaban desde las casas a lo largo de la carretera. Las campanas de la iglesia sonaban débilmente a la distancia, mezcladas con un coro cantando Noche de paz en algún lugar cercano. Sonreí imaginando a Emilia ocupada en la cocina haciendo el puré de patatas que había aprendido de mí. Cuando el coche se detuvo en un cruce, miré hacia afuera y vi a un grupo de policías dirigiendo el tráfico. Entre ellos reconocí a Javier, un antiguo alumno de mis días enseñando taekwondo en el centro comunitario local. Estaba alto confiado en su uniforme de policía, pero aún tenía esa misma sonrisa amable. Bajé la ventanilla y grité, «Javier». Se volvió, sus ojos se iluminaron al reconocerme. «Señora Juana ha vuelto», exclamó ajustándose la gorra de policía. Sonreí tratando de ocultar mi agotamiento. «Sí, acabo de terminar de entrenar en Barcelona». «¿Sigues trabajando en Valladolid, Javier?», asintió su sonrisa brillante. «Sí, policía de tráfico ahora. Viene para Navidad con la familia». «¿Con Emilia?» «Con Emilia», dije, mi corazón calentándose ante la mención de mi hija. Pero entonces el rostro de Javier se congeló. Su sonrisa se desvaneció. Un destello de duda pasó por sus ojos como si quisiera decir algo pero no pudiera. Una mala sensación se encendió en mí como una llama comenzando a extenderse. «¿Qué pasa, Javier?» «¿Algo anda mal?», pregunté bajando la voz.
Sacudió la cabeza forzando una sonrisa. No, no es nada, señora Juana. Solo me alegro de que haya vuelto. Pero sus ojos traicionaban preocupación. Quería presionarlo, pero la luz cambió a verde. El conductor aceleró y el coche se alejó dejando a Javier mirándome desde la calle, agarrando el borde de su gorra con fuerza. Cuando me acerqué a la casa de Emilia, pedí al conductor que se detuviera a poca distancia de la puerta. Quería sorprenderlos ver el rostro de Emilia cuando me encontrara parada en la puerta. Agarré mi maleta y caminé por el sendero cubierto de nieve, mis botas dejando huellas profundas. El resplandor dorado de las casas alrededor brillaba como velas encendidas. Desde la distancia escuché una guitarra y cantos provenientes del salón de Emilia. Sonreí imaginándola cantando como cuando era niña parada a mi lado, entonando Blanca Navidad con esa voz clara. Dejé mi maleta en el escalón, respiré hondo y me preparé para tocar. Pero entonces una risa burlona cortó el aire afilada como un cuchillo. Me congelé. Mi mano se quedó suspendida sin tocar la puerta. La voz profunda y áspera de don Ignacio Salazar resonó claramente. Eso es lo que llaman una nuera. Una mujer que ni siquiera puede tener hijos. 4 abortos. No nos han avergonzado ya suficiente. Su risa era pesada, goteando desprecio. Luego la voz de Rodrigo fría y cruel intervino, siempre fingiendo depresión, encerrándose en su habitación sin hacer nada. Si no fuera por mis padres, la habría echado hace tiempo. Otra carcajada estalló seguida del tintineo de copas de vino. Escuché a Beatriz, la hermana de Rodrigo, su tono venenoso. Sí, totalmente inútil. Una esposa que no puede tener hijos. ¿Para qué sirve fingiendo estar enferma solo para que la mimen? Patético. Cada palabra apuñalaba mi corazón. Me quedé allí paralizada. Mi respiración se atascó en mi garganta. Así era como trataban a mi Emilia, a mi hija que soñaba con una familia feliz que ponía su corazón en cada comida para su esposo. Ahora la humillaban así. 4 abortos. Cada uno la dejó sollozando hasta que no le quedaron lágrimas durante nuestras llamadas telefónicas. Y ahora decían que estaba fingiendo. Apreté los puños, mis uñas clavándose en mis palmas. Y fue entonces cuando vi a Emilia acurrucada en una silla de madera en el porche con solo una blusa fina, la cabeza agachada, todo su cuerpo temblando en el frío helador. Mis ojos se nublaron con lágrimas. Mi corazón se detuvo. Recogí a Emilia en mis brazos. Su cuerpo todavía temblaba frío como un bloque de hielo. Mis manos también temblaban no solo por la amarga noche vallisoletana, sino por la rabia que ardía en mi pecho. Cada paso hacia la puerta de los Salazar se sentía como si llevara 1000 kilos. Pero no me detuve. Golpeé la puerta de madera a mis golpes firmes, ahogando la música navideña que sonaba adentro. Noche de paz se repetía una y otra vez burlándose de la dolorosa escena que acababa de presenciar. Nadie vino a abrir. Apreté los dientes y golpeé más fuerte como si quisiera derribar la puerta de un solo golpe. Finalmente la puerta se abrió de golpe. Doña Elvira estaba allí, una copa de vino tambaleándose en su mano, sus labios pintados de rojo brillante, brillosos bajo la luz. El olor a alcohol emanaba de ella, pero su rostro llevaba una sonrisa forzada tratando de parecer educada. «Vaya, señora Juana, qué sorpresa», dijo su voz melosa pero falsa, como si yo fuera una invitada no deseada. «¿Por qué no nos avisó para poder desplegar la alfombra roja?» La miré fijamente, sin molestarme en ocultar mi ira. Avisarles gruñí cada palabra siseando entre mis dientes. Si les hubiera avisado, ¿cómo habría visto esto? ¿Qué le hicieron a mi hija? Sostuve a Emilia más fuerte, sintiendo su débil respiración contra mi hombro. Cada respiración era un recordatorio de que no podía dejar pasar esto. Elvira levantó una ceja mirando a Emilia en mis brazos con una mueca como si estuviera mirando algo molesto. Emilia solo quería un poco de aire fresco, dijo, su tono suave pero cargado de desprecio. No hagas un drama de esto. Es Navidad. Entra, no te quedes afuera en el frío. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Aire fresco. Mientras mi hija prácticamente se congelaba afuera con una blusa fina.
Antes de que pudiera responder, Rodrigo apareció detrás de su madre, su camisa desabotonada, exudando una indiferencia deliberada. Sostenía una botella de vino y me lanzó una mirada desafiante. «Mamá, cierra la puerta», dijo su tono goteando arrogancia con la barbilla levantada. «Déjala quedarse ahí fuera hasta que se le pase. ¿Quién aparece en la cena de Nochebuena actuando toda frágil para evitar ayudar?» Soltó una risa burlona como si hubiera dicho algo inteligente. Esas palabras fueron otro cuchillo no solo en mi corazón, sino en el de Emilia. Sentí su cuerpo encogerse en mis brazos como si quisiera desaparecer. Desde la mesa, la voz de Beatriz resonó afilada y venenosa. «Exacto. Una mujer que ni siquiera puede llevar un bebé a término. ¿Qué vale inútil?» Su risa cortó como una cuchilla, mezclándose con los murmullos de otros alrededor de la mesa. Escuché a los dos hijos de Beatriz, los primos de Emilia, salir corriendo al porche curiosos. Miraron a Emilia en mis brazos, luego se rieron entre dientes, susurrando el uno al otro. «La tía Emilia está en problemas». Sus vocecitas inocentes quemaban como sal en una herida abierta. Mi rostro se enrojeció de rabia. Empujé la puerta con mi hombro, luego la pateé con fuerza. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared con un estruendo que silenció la habitación. El vino de Elvira se derramó, manchando de rojo la alfombra cara. La música navideña se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera arrancado el enchufe del altavoz. El aire en la habitación se volvió pesado, sofocante, como si todo el oxígeno hubiera sido succionado. Entré al centro del salón todavía sosteniendo a Emilia. Cada paso dejaba un rastro de nieve derretida en el suelo de madera como marcas de rabia que no podían borrarse. Todos los ojos estaban sobre mí. Don Ignacio con su rostro frío, Elvira su sonrisa falsa desaparecida, Beatriz sus ojos llenos de desdén, el resto de la familia una mezcla de sorpresa y molestia. Sentí su hostilidad en cada mirada, pero no me importó. Con cuidado acomodé a Emilia en el sofá, cubriendo sus hombros con mi bufanda. Sus manos todavía estaban heladas, temblando como si el frío de la nieve aún se aferrara a ella. Me arrodillé mirándola a los ojos, tratando de darle algo de mi fuerza, aunque por dentro era una tormenta de furia y dolor. El salón de los Salazar todavía estaba brillantemente iluminado. La chimenea crepitaba, pero la atmósfera era espesa, como si todos se prepararan para una explosión. Rodrigo se acercó, su rostro rojo por el vino, sus ojos brillando con arrogancia. Bajó la voz fría, pero aún petulante, como si fuera el dueño del lugar. «¿No tienes derecho a hacer una escena en mi casa?» Juana dijo enfatizando «mi casa», como si me estuviera recordando que era una forastera. Rodrigo estaba alto, una mano en su cadera, su camisa medio desabotonada en un gesto de desprecio, pero en sus ojos capté un destello de incertidumbre. Sabía que yo no era alguien fácilmente intimidado. Me puse de pie de un salto, señalando directamente a su cara, mi voz temblando de furia. «No tengo derecho», espeté. «¿Y tú? ¿Crees que tienes derecho a echar a mi hija al frío, a dejarla casi congelarse hasta morir?» Mi sangre hervía en mi cabeza. Cada palabra explotaba desde mi pecho. «¿A esto llamas ser un esposo? ¿A esto llamas familia?» Miré alrededor de la mesa del banquete, los platos todavía humeantes, las copas de vino centelleando como si se burlaran del sufrimiento de Emilia. Don Ignacio Salazar se levantó lentamente de la cabecera de la mesa, ajustándose la chaqueta del traje, su voz profunda, resonando con autoridad. «Ya es suficiente, señora Juana», dijo. «Este es un asunto familiar. Una mujer que no puede tener hijos necesita aprender a soportar. Así son las cosas». Sus palabras golpearon como un mazo frías y crueles. Lo miré fijamente viendo la arrogancia de un hombre que había pasado años como magistrado acostumbrado a controlar todo, pero hoy había elegido al oponente equivocado. Miré la mesa donde el pavo asado todavía desprendía su aroma, el relleno de castañas cuidadosamente dispuesto, el vino brillando bajo las luces. Luego miré a Emilia, todavía temblando en el sofá, su estómago gruñendo débilmente como una acusación silenciosa. No pude contenerme más. Mi voz estalló afilada y cortante, así que ustedes festejan, mientras mi hija está fuera a 0 grados, sin abrigo, sin comida,
A esto llaman tradición, a esto llaman humanidad. Elvira se encogió de hombros, su sonrisa helada, como si estuviera exagerando las cosas. Una mujer que no puede tener hijos aunque coma es solo un desperdicio, dijo suavemente su voz, goteando desdén. Levantó su copa de vino y tomó un sorbo como para mostrar que no le importaban ni un poco mis sentimientos ni los de Emilia. Beatriz intervino desde la mesa cruzando los brazos, dejando escapar una sonrisa burlona. Tu hija siempre usa la depresión como excusa para evitar el trabajo, dijo. En todo este tiempo, alguna vez ha cocinado una comida decente para la familia. Lo único que hace es acostarse en la cama, quejándose, arrastrando a todos hacia abajo. Sacudió la cabeza, sus ojos llenos de burla, como si Emilia fuera una carga que toda la familia Salazar tenía que soportar. Los murmullos de los parientes alrededor de la mesa se hicieron más fuertes. Algunos sacudían la cabeza, otros se reían entre dientes, como si estuvieran de acuerdo con esas palabras venenosas. Cada sonido, cada mirada de reojo atravesaba mi pecho como otra puñalada. Quería voltear esa mesa elegante, exigir justicia para mi hija. Pero entonces una voz débil vino del sofá. Emilia, mi niña, se había movido. Intentó sentarse, sus manos temblorosas agarrando el borde del sofá. Estoy tan cansada, tartamudeó su voz, quebrándose apenas audible. Nadie entiende. Sus palabras fueron aplastadas instantáneamente por el grito de Rodrigo. Basta, ladró. Cállate, ya me has avergonzado suficiente. Dio un paso hacia ella, su mirada helada, como si quisiera destrozar la poca fuerza que le quedaba. Vi los hombros de Emilia hundirse, sus ojos rojos llenándose de lágrimas, y mi corazón se apretó. Me interpuse frente a ella, lista para hacer lo que fuera necesario para protegerla. Los recuerdos de Emilia inundaron mi mente como una avalancha. Recordé los días en que me llamaba sollozando por teléfono. Cada vez que perdió un hijo, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Con cada aborto, su alma se rompía en pedazos. Había sido una niña dulce que soñaba con un hogar cálido, cenas familiares con su esposo e hijos. Pero el dolor una y otra vez la había empujado al borde de la desesperación. Intenté estar allí para ella, incluso a través de llamadas de larga distancia, pero nunca imaginé que la familia Salazar, aquellos en quienes confiaba, tratarían a mi hija así. Rodrigo, mi yerno, a quien una vez pensé que era un hombre decente, ahora mostraba su verdadero rostro. Un matón cruel que echaba a mi hija al frío, tratándola como basura. Estaba al borde de perder el control. A través de la ventana vi a Javier parado en silencio en el porche. Tal vez había estado patrullando el vecindario. Su mirada dura y su puño apretado mostraban que había escuchado y presenciado esta crueldad. Le hice un ligero gesto con la cabeza señalándole que aún no interviniera, pero por dentro su presencia era un rayo de esperanza. Sabía que no estaba sola. Tenía un testigo, alguien que conocía la verdad. Rodrigo dio otro paso señalándome, dejando caer la máscara de cortesía. Te lo advierto. Esta es mi casa, dijo. No te metas o las cosas empeorarán. Sonrió con suficiencia, convencido de que me echaría atrás bajo el poder de la familia Salazar. Estaba equivocado. Apreté los puños, mis nudillos crujiendo, sintiendo toda la rabia que había embotellado en mi vida explotar en ese momento. El aire en la habitación era tan espeso que se sentía como si una sola chispa pudiera prenderlo todo en llamas. Lo miré fijamente, mi voz baja pero afilada como un cuchillo. ¿Crees que puedes amenazarme? ¿Crees que puedes seguir lastimando a mi hija sin pagar un precio? Estás equivocado, Rodrigo. No voy a dejar pasar esto. Me volví hacia toda la familia Salazar, desde la mirada fría de don Ignacio hasta la leve sonrisa de Elvira y la mirada desdeñosa de Beatriz. Todos ustedes, dije, mi voz resonando en la habitación silenciosa. Van a pagar por lo que le hicieron a Emilia. La llamada que cambió todo. El salón de los Salazar cayó en un silencio aterrador, como si el aire hubiera sido succionado, dejando solo una tensión espesa lista para explotar. Coloqué mi mano en el hombro de Emilia, sintiendo su frágil estructura bajo la bufanda, mi voz firme e inquebrantable. Esto ya no es un asunto privado.
Esto es maltrato doméstico. Mis palabras cayeron como una piedra en un lago quieto, ondulando a través de todos en la habitación. Elvira, todavía sosteniendo su copa de vino, dejó escapar una risa burlona, haciéndola girar como si estuviera disfrutando de una broma. Maltrato, dijo su tono goteando sarcasmo y arrogancia. Solo le estamos enseñando su lugar, Juana. Deberías agradecernos por soportarla tanto tiempo. Rodrigo se acercó más, sus ojos rojos por el alcohol y la rabia. Escupió sus palabras como si masticara cada una antes de dejarlas salir. Ella finge depresión. Finge dolor para no hacer nada. Nadie la está golpeando. Solo estamos hartos de su inutilidad. Hizo una pausa mirándome con una sonrisa torcida. Enséñale a tu hija de nuevo, Juana. Nadie pierde 4 embarazos seguidos. Tal vez lo hizo a propósito. Esas palabras fueron como una cuchilla de afeitar. No solo cortaron mi corazón. Desgarraron las heridas sin cicatrizar de Emilia. Escuché su respiración atascarse como si hubiera sido golpeada en el pecho. 4 abortos. 4 veces que me llamó sollozando su voz rota, diciendo que había perdido a los hijos que nunca podría sostener. Cada vez solo pude aferrar el teléfono impotente desde lejos, tratando de consolarla con palabras vacías. Y ahora Rodrigo se atrevía a pararse frente a mí y decir que lo había hecho a propósito. Apreté mi puño tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi palma, la sangre subiendo a mi rostro. Había cruzado una línea que no podía perdonar. Saqué mi teléfono del bolsillo de mi abrigo. Mi mano temblaba, pero rápidamente marqué la comisaría de policía más cercana. Voy a llamar a la policía, dije, mi voz fría como el hielo, aunque por dentro era un huracán. Se presentará un informe. Responderán ante la ley. Enfaticé cada palabra como si las estuviera tallando en el aire, asegurándome de que todos supieran que no estaba bromeando. Rodrigo se congeló. La botella de vino se le resbaló de la mano, cayendo ruidosamente sobre el suelo de madera, el vino tinto manchando la alfombra cara. El pánico brilló en sus ojos, aunque intentó recuperar su aire de superioridad. «No te atreverías», gritó, pero su voz tembló como si no hubiera esperado que llegara tan lejos. Don Ignacio, que había estado observando con una expresión fría, dio un paso adelante, ajustándose la corbata, su voz profunda y áspera resonando con autoridad. «No tienes idea con quién te estás enfrentando», Juana dijo. «He pasado mi vida en el estrado del juez. He visto lo peor que este mundo tiene para ofrecer. ¿Crees que una llamada telefónica nos hará temblar?» Sus ojos eran afilados como cuchillos, recordándome que la familia Salazar no se sacudía fácilmente. Pero no me eché atrás. Había visto a mi hija temblando en el frío y nada, ni siquiera el poder de don Ignacio, me haría callar. Beatriz, desde la mesa, cruzó los brazos y dejó escapar una sonrisa burlona. «Adelante, haz la llamada». «Señora Juana», dijo su tono burlón, «veamos a quién creen, a una vieja loca o a una familia respetada como la nuestra. ¿Crees que la policía se pondrá de tu lado?» Su risa venenosa resonó confiada en que yo fallaría. Emilia, todavía en el sofá, tiró de mi manga, su voz temblando en un susurro. «Mamá, por favor, no lo hagas. Solo quiero paz». Sus ojos rojos, llenos de miedo, parecían decir que tenía terror de que las cosas empeoraran. La miré, mi corazón doliendo. Sabía que tenía miedo. Miedo de la represalia de los Salazar, de más humillación acumulándose. Pero también sabía que si me detenía ahora, Emilia quedaría atrapada en este dolor para siempre. Apreté su mano con fuerza, tratando de pasarle algo de mi coraje. «No tienes que tener miedo», dije suavemente, pero con firmeza. «Te protegeré, lo prometo». La levanté en mis brazos, la nieve de su ropa cayendo sobre la alfombra como pedazos de un sueño destrozado. Ignoré las miradas desdeñosas de los Salazar y sus amenazas murmuradas. Todo lo que sabía era que tenía que sacarla de ese lugar, fuera de esa jaula de crueldad en la que había estado encerrada durante demasiado tiempo. Mientras me dirigía hacia la puerta, vi a Javier a través del vidrio, empañado, parado en el porche,
su mano descansando sobre su radio, sus ojos ardiendo con un fuego oculto, listo para actuar en cualquier momento. Le hice un ligero gesto con la cabeza, lo suficiente para hacerle saber que estaba lista para la pelea. Javier asintió firmemente sus manos, aún agarrando la radio como una promesa de que estaría a mi lado. Salí sin mirar atrás. Detrás de mí escuché a Elvira gritándole al ama de llaves que limpiara el vino derramado en la alfombra. Escuché a Rodrigo golpear su mano sobre la mesa, murmurando una maldición. Luego la voz profunda y enojada de don Ignacio resonó mientras llamaba a alguien por teléfono. Todos esos sonidos eran como flechas atravesando mi espalda, pero no me importó. Llevé a Emilia a mi pequeño apartamento cerca del Centro Nacional de Entrenamiento, donde había vivido durante años como entrenadora. No era lujoso, solo una sala de estar con un sofá viejo, una cocina simple en la esquina y algunas fotos familiares en la pared. Pero para mí era un lugar seguro donde podía proteger a mi niña de los insultos de los Salazar y del frío cruel. Llevé a Emilia a su habitación y la acomodé suavemente en la cama. Todavía temblaba, aunque estaba envuelta en mi abrigo grueso. Busqué en el armario un jersey viejo, se lo puse luego, hice una taza de chocolate caliente, su aroma dulce llenando el aire frío. «Bebe esto, cariño», susurré colocando la taza en sus manos. Pero ella solo la miraba fijamente, sus ojos vacíos, como si no creyera que mereciera ni un poco de calor. Mi teléfono sonó cortando mis pensamientos. Era Javier. Su voz era profunda y firme. «Señora Juana, acabo de presentar el informe inicial en la comisaría, pero los Salazar no caerán fácilmente. Tienen influencia. Usted lo sabe. Estoy listo para testificar como testigo si me necesita». Sentí la determinación en su tono, como una pequeña llama que nunca muere. Javier, mi antiguo alumno, el que una vez estuvo en el dojo con ojos brillantes, ahora estaba a mi lado en un tipo diferente de pelea. «Ayúdame a prepararme, Javier», dije, mi voz breve pero llena de gratitud. «Esta podría ser una batalla larga», respondió con un simple, entendido entrenadora. «Estoy aquí». El camino hacia la justicia. A la mañana siguiente llevé a Emilia a una terapeuta en el centro de Valladolid. La doctora Sofía Carrera Blanco, una mujer mayor con una mirada amable, nos recibió en una oficina acogedora. Después de hablar con Emilia, me miró su voz pesada y triste. «Está sufriendo de depresión severa, señora Juana. 4 abortos combinados con insultos constantes de sus suegros han destrozado su confianza. Necesita descanso, tratamiento y, sobre todo, sentirse segura». Asentí, mi corazón apretándose. Sabía que Emilia no estaba bien, pero escucharlo de la terapeuta se sintió como otra puñalada. La miré acurrucada en la silla, sus manos fuertemente entrelazadas, y me culpé por no haber estado allí antes. Esa tarde Javier pasó por el apartamento fuera de su uniforme de policía cargando una bolsa de frutas y algunos libros de cocina viejos. Los colocó frente a Emilia, vacilando. «Sé que te gusta cocinar», dijo. Pensé que tal vez empezar con algo pequeño, como un pastel o una sopa de fideos con pollo, podría hacerte sentir mejor. Su voz era gentil, pero vi la preocupación en sus ojos. Emilia bajó la cabeza agarrando el borde de su blusa y murmuró: «Gracias, pero no creo que pueda hacer nada más». Sus palabras atravesaron mi pecho como una aguja. El rostro de Javier se cayó por un momento, pero no la presionó, solo asintió en silencio. Dejó la bolsa sobre la mesa y se volvió hacia mí. «Señora Juana, lo que necesite, solo dígalo». La respaldo. Esa noche, después de que Emilia se durmió, me senté a la mesa de la cocina bajo la luz tenue. Rodeada de papeles, escuché un ruido afuera, luego vi un sobre grueso deslizarse bajo la puerta silencioso como una amenaza tranquila. Lo abrí. Dentro había una nota escrita a mano, las letras desordenadas: «No te metas con la familia Salazar si no quieres terminar tan miserable como tu hija. Ríndete». Mi sangre hirvió al leerla. Arrugué el papel y lo arrojé con fuerza a la basura, el sonido rompiendo el silencio. Esa amenaza no me asustó, solo me alimentó.
Pensaron que me echaría atrás. Estaban equivocados. Esa misma noche comencé a organizar toda la prueba del dinero que había enviado a Emilia a lo largo de los años. Recibos bancarios, mensajes con mis notas de amor. Cada uno era evidencia de que siempre había tratado de apoyarla. Aunque Rodrigo y su familia habían despilfarrado la mayor parte cada papel, era un recuerdo de las veces que Emilia llamó su voz temblorosa diciendo que quería comprar algo para la casa solo para que Rodrigo le dijera que no era necesario. Agarré el bolígrafo tan fuerte que casi se rompe. Había confiado en Rodrigo. Pensé que cuidaría de mi hija, pero solo la veía como una herramienta y cuando dejó de ser útil, la descartó sin piedad. Emilia se despertó en medio de la noche. Salió tambaleándose de su habitación, las piernas temblando, y me vio en la mesa enterrada en papeles, mis ojos cansados, pero llenos de miedo. Mamá susurró su voz quebrándose. Tengo miedo de que te hagan algo. Levanté la vista, vi sus ojos rojos y sentí mi corazón siendo exprimido. Me puse de pie, caminé hacia ella y la abracé sintiendo su cuerpo frágil en mis brazos. No tienes que tener miedo, dije con firmeza, aunque por dentro era un nudo de nervios. De ahora en adelante soy yo quien te protegerá de todo, lo prometo. Llevé a Emilia de vuelta a la cama, quedándome a su lado hasta que se durmió, pero yo no pude dormir. Regresé a la mesa de la cocina, seguí clasificando papeles e hice una lista de lo que había que hacer. Llamé a un viejo amigo, abogado, que me había ayudado con un caso relacionado con el equipo de taekwondo. Prometió investigarlo, pero me advirtió: los Salazar tienen mucha influencia en Valladolid, señora Juana. Conocen gente en los tribunales. Prepárese para una pelea larga. Asentí, aunque él no podía verme. Lo sé, dije. Pero no me detendré. Las semanas preparando el caso se sintieron como una pesadilla interminable. Cada noche bajo la lámpara tenue de mi pequeño apartamento, revisaba página tras página releyendo cada recibo bancario, cada informe médico sobre Emilia. Esos números fríos y letras eran prueba de mi amor por mí y mi hija, pero también un doloroso recordatorio de todo lo que había sufrido. Don Esteban Vargas Navarro, mi abogado, trabajó incansablemente. Era un hombre de unos 55 años con canas en las sienes y una mirada sabia. Había sido compañero de entrenamiento en el dojo hace décadas, cuando yo recién comenzaba como instructora. Juana me dijo una tarde en su oficina, rodeado de libros de leyes: esto no será fácil. Don Ignacio tiene conexiones en el Palacio de Justicia, pero lucharemos con todo lo que tenemos. Asentí sintiendo su determinación. Durante esos meses, Emilia comenzó su tratamiento con la doctora Sofía Carrera. Al principio apenas hablaba. Se sentaba en el sofá de la consulta mirando al vacío, sus manos retorciéndose en su regazo. Pero poco a poco, semana tras semana, comenzó a abrirse. Habló de los abortos, de cómo cada pérdida la hacía sentir como un fracaso. Habló de las palabras crueles de Rodrigo, de cómo la hacían sentir invisible, sin valor. La doctora Sofía me explicó: Emilia ha interiorizado toda esa crueldad. Cree que no merece amor, que no merece estar viva. Tomará tiempo, pero podemos ayudarla. En casa intenté crear un ambiente de calma. Cocinaba sus platos favoritos, lentejas con chorizo tortilla de patatas natillas caseras. A veces Emilia me ayudaba en la cocina pelando patatas o batiendo huevos. Esos momentos eran pequeñas victorias. Javier venía regularmente. Traía flores, libros, a veces solo su presencia. Un día trajo un álbum de fotos viejas del dojo con imágenes de cuando él era un niño de 10 años practicando patadas con torpeza. Emilia sonrió por primera vez en semanas al ver esas fotos. «Eras tan pequeño», dijo con una risa suave. Javier se sonrojó rascándose la nuca. «Y tú eras la hermana mayor que todos admirábamos. Siempre nos traías agua durante los entrenamientos». Emilia bajó la mirada a sus ojos llenándose de lágrimas. «No me siento como esa persona ahora». Javier tomó su mano con cuidado. «Pero sigues siendo ella. Solo necesitas tiempo para recordarlo». Finalmente llegó el primer día del juicio. Era finales de marzo y Valladolid estaba saliendo del invierno. Los árboles comenzaban a brotar, pero el aire todavía tenía un filo frío. Emilia y yo entramos al Palacio de Justicia de Valladolid.
El edificio era imponente con columnas altas y pasillos de mármol que hacían eco con cada paso. Sostuve su mano sintiendo sus dedos helados temblar en mi palma. Sus ojos estaban rojos con ojeras oscuras mostrando noches sin dormir. Mantenía la cabeza baja como si quisiera esconderse de las miradas. Me mantuve erguida tratando de ser su roca, aunque por dentro estaba tan sacudida como ella. «Estoy aquí», susurré apretando su mano suavemente. Ella asintió débilmente, pero sus ojos vacíos mostraban que había renunciado a la pelea hace mucho tiempo. La familia Salazar ya estaba allí temprano. Rodrigo, con un traje gris impecable, se comportaba como un abogado confiado. Antes del juicio se sentó, se ajustó la corbata y nos lanzó una mirada despectiva. Junto a él estaba don Ignacio caminando lentamente, pero con una mirada afilada como una cuchilla. Mostró una sonrisa confiada, como si ya conociera el resultado. En la fila de la familia doña Elvira y Beatriz se sentaron elegantemente vestidas con elegancia, susurrando ocasionalmente, lanzándonos miradas. Sentí su hostilidad en cada gesto, pero me obligué a mantener la calma recordándome que hoy no era mi pelea, era la de Emilia. Javier también estaba allí sentado en la sección de espectadores con su uniforme de policía. Me hizo un ligero gesto con la cabeza, su mirada firme como una promesa de que no nos abandonaría. Le devolví el gesto, agradeciéndole en silencio por estar allí desde aquella aterradora Nochebuena hasta este día. El juicio comenzó. Mi abogado don Esteban se puso de pie y presentó cada pieza de evidencia con claridad. Mostró las transferencias bancarias que le había enviado a Emilia a lo largo de los años, demostrando que siempre la había apoyado, aunque la mayor parte de ese dinero terminó en manos de Rodrigo. También presentó los registros médicos de Emilia con notas detalladas de la terapeuta sobre su depresión. Después de 4 abortos e insultos constantes de la familia de su esposo, Emilia no solo sufrió físicamente, dijo don Esteban, su voz espesa de emoción. Fue destruida emocionalmente. La trataron como una forastera en su propia casa. Miré a Emilia, su cabeza agachada, las manos fuertemente entrelazadas, como si tratara de contener el dolor. Quería ponerme de pie y abrazarla, pero sabía que tenía que mantenerme fuerte y dejar que el abogado hiciera su trabajo. Luego los jóvenes abogados de la familia Salazar se pusieron de pie y sentí que la injusticia se arrastraba en la sala del tribunal. Uno de ellos, con un traje negro elegante, habló con una voz autor. «Y Taría Emilia solo está fingiendo enfermedad para que la mimen. La familia Salazar le dio todo. Refugio, comida, todas las necesidades cubiertas. Pero ella no cumplió con su parte. Falló como esposa». Esas palabras me abofetearon la cara. Fingiendo, mimada, apreté mi puño tan fuerte que sentí mi sangre hervir. Llamaron a un testigo, la señora Remedios Reme Aparicio, la antigua ama de llaves de los Salazar. Subió al estrado, los ojos inquietos, la voz temblorosa. La señora Emilia era perezosa, dijo. Se encerraba en su habitación todo el día descuidando la casa. Yo tenía que hacerlo todo. Cocinar, limpiar. No podía creer lo que oía. Emilia, la misma mujer que preparaba amorosamente cada comida, que hacía pasteles caseros para complacer a toda la familia, ahora marcada como perezosa. Me puse de pie de un salto, incapaz de contenerme. «¿Estás mintiendo?» Emilia nunca fue así. El juez, un hombre de mediana edad con un rostro severo, golpeó su mazo y dijo fríamente: «Silencio, por favor. Esto es una sala de tribunal». Me volví a sentar, mi corazón acelerado, sintiendo como si no pudiera respirar. Miré a don Ignacio Salazar. Sonrió, un gesto sutil y petulante hacia el juez. Un hilo invisible entre ellos me heló la piel. Algo no estaba bien. Lo sentí claramente. Habían planeado este día y yo era solo un peón en su juego de ajedrez. Emilia se quedó encorvada, sus manos temblorosas agarrando el borde de la silla. Vi a Javier en la fila de atrás, la mandíbula apretada, los puños tensos, como si estuviera luchando por contener su propia furia. Don Esteban, nuestro abogado, continuó, su voz firme.
Nos gustaría presentar evidencia clave, una grabación de Nochebuena que captura los insultos y el abuso psicológico de la familia Salazar hacia Emilia. Reprodujo el audio que Javier había grabado en secreto. La voz de Rodrigo resonó fría y cruel, siempre fingiendo depresión para evadir sus deberes. Luego la de Elvira. Una mujer que no puede tener hijos aunque coma bien es inútil. Y la de Beatriz, sarcástica. Ni siquiera puede dar a luz. ¿Para qué sirve? La sala del tribunal cayó en silencio. Solo débiles susurros rompiendo. Miré a Emilia, la vi encogerse como si esas palabras la apuñalaran de nuevo. Pero el abogado de los Salazar saltó objetando. Esa grabación es ilegal. Hecha sin consentimiento. Viola los derechos de privacidad. El juez asintió su voz seca. La grabación es inadmisible. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, agarrando la silla para no colapsar. La grabación, la prueba más clara de la crueldad de los Salazar, desechada por un tecnicismo. Los murmullos llenaron la sala. Algunos jadearon con incredulidad. Otros sacudieron la cabeza confundidos. Miré a Javier, su cabeza agachada, los puños temblando sobre sus rodillas. Emilia escondió su rostro en sus manos, sus hombros temblando mientras luchaba por contener las lágrimas. Quería perder el control, correr hacia el estrado del juez y exigir justicia, pero sabía que en esa sala la justicia no estaba de nuestro lado. Don Ignacio se sentó allí, su mirada tranquila, pero arrogante, como si hubiera sabido que esto sucedería. Apreté la mano de Emilia, tratando de darle fuerza, aunque yo misma me sentía derrotada. Después de una semana de días de juicio agotadores, llegó el veredicto final. Me senté en el Palacio de Justicia de Valladolid, sosteniendo la mano de Emilia, sus dedos fríos y temblorosos en los míos. Toda la semana había intentado mantenerme fuerte, pero cada noche de vuelta en mi pequeño apartamento, mi corazón dolía de angustia e impotencia. Emilia se sentó a mi lado, los ojos rojos de noches, sin dormir, su rostro pálido, como si la vida hubiera sido drenada de ella. Apreté su mano tratando de pasarle algo de coraje, aunque yo también temblaba. Rodrigo entró en la sala ajustándose la corbata como si fuera solo otro día. Elvira, su madre, alisó su vestido y se sentó erguida, los labios pintados de rojo profundo, una sonrisa confiada en su rostro, como si ya conociera el resultado. Beatriz, con un atuendo llamativo, nos lanzó una mirada despectiva. Don Ignacio estaba detrás de Rodrigo, imponente su mirada dura, recordándonos que la familia Salazar siempre tenía todo bajo control. Javier estaba en la sección de espectadores todavía con su uniforme de policía. Sus ojos eran firmes, pero no podían ocultar su preocupación. Me hizo un ligero gesto con la cabeza, una promesa silenciosa de que estaría allí sin importar qué. Le devolví una mirada agradecida, reconfortada por su presencia. Pero cuando el juez, un hombre de mediana edad con un rostro sin expresión, entró, un escalofrío recorrió mi columna. El aire se volvió pesado, como si todos se prepararan para un veredicto inevitable. El juez habló, su voz seca y firme. El tribunal concede la solicitud de divorcio de la demandante Emilia Beatriz Ramos Ortega y el demandado Rodrigo Ignacio Salazar Mendoza. Esas palabras encendieron un rayo de esperanza dentro de mí. Emilia rompió en lágrimas silenciosas, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Apreté su mano, instándola a mantener la calma y escuchar. El divorcio era lo que yo quería para Emilia, una oportunidad de escapar de la jaula cruel de los Salazar. Pero sabía que el fallo no era el final. El juez continuó, su voz monótona como si leyera un informe. Sin embargo, el tribunal no reconoce las reclamaciones de abuso doméstico debido a evidencia legal insuficiente. En cuanto a los activos, dado que Rodrigo Salazar Mendoza contribuyó más al mantenimiento del matrimonio, el tribunal le otorga la mayoría de la propiedad compartida. Esas palabras golpearon como un martillo en mi pecho. Me congelé, mi respiración atrapada en mi garganta. Sin reconocimiento de abuso doméstico. Evidencia insuficiente. Recordé la grabación de Nochebuena, las palabras crueles de Rodrigo, Elvira y Beatriz desechadas por un tecnicismo.
Pensé en los registros médicos de Emilia, los recibos bancarios todo torcido por los abogados de los Salazar en evidencia contra nosotros. Entonces me di cuenta. Don Ignacio, con su pasado como magistrado y lazos profundos en el sistema judicial, lo había arreglado. Estaba todo arreglado, habían manipulado el fallo y Emilia y yo éramos solo peones en su juego. Lo miré, lo vi inclinar ligeramente la cabeza, esa sonrisa petulante todavía en sus labios. Todo estaba arreglado. No habían comprado al juez demasiado obvio, sino que habían usado influencia para elegir un juez comprensivo. El abogado de Rodrigo era muy bueno retorciendo la evidencia. El testigo de los Salazar, el ama de llaves, mintió. No pude contenerme más. Me puse de pie de un salto, mi voz quebrándose de rabia y dolor. Esto es tan injusto. Esto no es justicia. Mi grito resonó silenciando la sala. Emilia agarró mi mano, los ojos muy abiertos con pánico, pero no me detuve. Vieron cómo trataron a mi hija. Escucharon lo que soportó y todavía se atreven a decir que no hubo abuso. Se atreven a quitarle todo. Un guardia se acercó, su voz firme. Señora, por favor, siéntese o tendré que pedirle que se vaya. Lo miré fijamente luego al juez que se sentaba allí, el rostro en blanco, como si mis palabras no significaran nada. Me senté las manos temblando, sintiendo el mundo desmoronarse bajo mis pies. Rodrigo se volvió. Me miró fijamente y mostró una sonrisa burlona, ajustándose la corbata, como si hubiera ganado una gran victoria. Elvira y Beatriz se dieron codazos riendo bajo su aliento, asegurándose de que las escuchara. Esa risa era un cuchillo hundiéndose profundamente en mi corazón. Don Ignacio asintió lentamente, su mirada tranquila, como si este fuera solo otro caso en el que había manipulado los hilos. Los miré a todos, uno por uno, mi sangre hirviendo. No solo habían robado la justicia de Emilia, habían robado mi fe en un sistema que una vez pensé que era justo. Emilia se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando, sus sollozos ahogados, destrozándome por dentro. Quería abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero no salieron palabras. Las palabras del juez resonaban en mi cabeza como una sentencia no solo para Emilia, sino para mí. Javier, en la parte de atrás, se puso de pie abruptamente mirando fijamente a los Salazar. Vi las venas sobresaliendo en sus brazos, los puños apretados como si contuviera una tormenta de rabia. Le hice una seña para que se mantuviera calmado, aunque yo quería gritar y romper todo en esa sala. El juez golpeó su mazo, su voz afilada, orden. La sesión ha terminado. Todos pueden retirarse. El sonido del mazo fue un punto final, pero para mí fue el comienzo de un nuevo dolor. La gente comenzó a levantarse voces, murmurando papeles, arrastrándose. Pero yo me quedé sosteniendo a Emilia con fuerza, sus hombros temblorosos y sus sollozos rompiéndome por dentro. Quería consolarla, pero mi garganta se cerró como si las palabras fueran inútiles contra este dolor. El fallo injusto no solo despojó a Emilia de activos, tomó el último fragmento de mi creencia de que el sistema la protegería. Rodrigo se paseó su postura petulante como si hubiera ganado una victoria importante. Se inclinó cerca de mi oído, susurrando burlonamente. «¿Ves, Juana? Te lo dije, no pelees conmigo. Eres solo una vieja inútil». Mostró una sonrisa torcida, los ojos brillando de triunfo, luego se dio la vuelta para irse, como si Emilia y yo no valiéramos su tiempo. Sus palabras fueron gasolina en el fuego de mi rabia. Mi sangre se disparó, las venas pulsando. Apreté mi puño tan fuerte que dolió mi cuerpo tenso como un arco dibujado listo para romperse. Quería lanzarme, aterrizar un puñetazo en esa cara arrogante, pagarle por todo lo que le había hecho a mi hija. Después de años como entrenadora de taekwondo, había aprendido moderación, pero en ese momento todas mis barreras se desmoronaron. Di un paso adelante, el corazón latiendo lista para hacer algo de lo que me arrepe. Mentiría. Pero Javier se apresuró frente a mí, los ojos ardiendo, los labios apretados, el puño cerrado, como si estuviera a punto de soltarlo sobre Rodrigo.
Vi mi propia furia en él, una indignación incontrolable ante la injusticia. La sala del tribunal zumbaba, las voces se elevaban. Van a pelear un policía, lanzando puñetazos en el tribunal. Algunos sacaron teléfonos, los flashes de las cámaras iluminando la tensión. Un periodista en la esquina levantó su cámara, los ojos hambrientos de un escándalo. Rodrigo se volvió sobresaltado por un momento, pero rápidamente recuperó su desafío. Sonrió fríamente. Adelante, golpéame. Me aseguraré de que pierdas todo. ¿Quién crees que eres? Solo un policía de poca monta. Dio un paso más cerca, burlándose seguro de que Javier no se atrevería a tocarlo. El puño de Javier tembló, su respiración pesada, los ojos rojos. Sabía que podía hacer algo irreversible. De repente Emilia se liberó de mi brazo, corrió hacia Javier y se aferró a su brazo, sollozando su voz rota. No, por favor, no lo hagas. No quiero que tú o mamá se vuelvan violentos como él. Solo quiero paz. Solo quiero seguir viviendo. Su grito rasgó el aire silenciando la sala. Vi las lágrimas corriendo por el rostro de Emilia, sus delgadas manos agarrando a Javier como si él fuera su último ancla. Javier se congeló respirando con dificultad, sus ojos ardientes lentamente atenuándose. Su puño tembló rígido por un momento, luego lentamente se aflojó cayendo a su costado. Bajó la cabeza, los labios apretados, luchando por contener la rabia que lo consumía. Los clics de las cámaras resonaron, los flashes destacando a Emilia aferrándose a Javier Rodrigo de pie petulantemente al frente. Algunos en la sala, tal vez sin conocer el caso, comenzaron a sollozar. Un suave murmullo de llanto se elevó como si el dolor de Emilia los hubiera atravesado. Miré alrededor. Una mujer limpiándose las lágrimas, un hombre sacudiendo la cabeza con tristeza, pero los Salazar permanecieron impasibles. Elvira y Beatriz susurraban entre ellas, sonrisas frías en sus labios. Don Ignacio asintió ligeramente, su aire autoritario intacto, como si todo todavía estuviera bajo su control. El juez golpeó su mazo, su voz fría, orden. Si esta interrupción continúa, haré que los guardias despejen la sala. El sonido del mazo fue una advertencia, haciendo que todos volvieran a la realidad. Di un paso adelante, tomé a Emilia y la abracé con fuerza. Seguía llorando, su cuerpo temblando en mis brazos como una niña perdida. Javier estaba a nuestro lado, la cabeza agachada, los labios apretados como si se culpara por no hacer más. Coloqué una mano en su hombro, asintiendo suavemente, haciéndole saber que entendía, y estaba agradecida de que estuviera allí. Rodrigo se ajustó la corbata, se dio la vuelta y se fue sus pasos pesados de triunfo. Elvira y Beatriz siguieron su risa fría, otro cuchillo en mi pecho. La sala se vació lentamente, dejando solo a mí, Emilia y Javier. 3 personas compartiendo el mismo nudo amargo en nuestras gargantas. Abracé a Emilia más fuerte, sintiendo su débil aliento contra mi hombro. Mamá susurró la voz, quebrándose. Ya no quiero pelear más. Estoy cansada. Podemos simplemente irnos a casa. Esas palabras destrozaron mi corazón. Quería decirle que todo estaría bien, que seguiría luchando, pero mi garganta se cerró y no salieron palabras. Saqué a Emilia de la sala del tribunal, Javier, caminando en silencio a nuestro lado, su mirada firme. La débil luz del sol de Valladolid se filtraba por las ventanas, pero no podía calentar mi corazón. Sabía que el fallo de hoy no era solo una pérdida, era una declaración de guerra. Los Salazar pudieron haber ganado en el tribunal, pero no los dejaría ganar en la vida de Emilia. La miré, sus ojos rojos sosteniendo una pequeña chispa, como un parpadeo de esperanza, por pequeño que fuera. Por esa chispa juré que no me rendiría. En los días después del juicio, Valladolid pareció agitarse con una corriente subyacente. Las noticias locales comenzaron a hablar. Titulares audaces golpearon las primeras páginas: juicio Salazar, justicia comprada. Al leer esas palabras mi corazón latió con fuerza, como si expresaran nuestro dolor, el de Emilia y el mío. En las redes sociales, el video de Emilia aferrándose a Javier en la sala del tribunal se difundió rápidamente. La imagen de mi hija en los ojos rojos, la voz quebrada rogando a Javier
que no se volviera violento tocó muchos corazones. Los comentarios inundaron con indignación. Los Salazar creen que pueden controlarlo todo. Emilia merece algo mejor que esto. Sentada en nuestro pequeño apartamento, leyendo esas palabras, sentí un poco de consuelo, aunque el tribunal nos había dado la espalda. La voz de la comunidad comenzaba a ponerse del lado de Emilia. Los Salazar, a pesar de su victoria legal, comenzaron a sentir el costo. Escuché que los viejos colegas de don Ignacio susurraban a sus espaldas rumores de cómo había usado su influencia para doblar la justicia. Rodrigo Apodado, el abogado de la injusticia, se convirtió en un objetivo de críticas en línea. El prestigio que la familia alardeaba se estaba desmoronando como un castillo de arena barrido por las olas. No me regocijé en ello, pero sentí una astilla de justicia no de los tribunales, sino de la voz del pueblo. Traje a Emilia a vivir conmigo en mi pequeño apartamento iluminado por el cálido resplandor amarillo de las lámparas fotos familiares en las paredes. Cada mañana me levantaba temprano para hacerle el desayuno, a veces tortitas con sirope de arce, otras veces solo huevos revueltos con tostadas. Emilia se sentaba lentamente a la mesa acunando una taza de té caliente, mirando por la ventana, donde la débil luz del sol se deslizaba entre los tejados de Val, Adolid. Algunos días veía lágrimas silenciosas rodar por sus mejillas como gotas de lluvia, pero sabía que lentamente Emilia estaba sanando. Cada día hablaba un poco más, sus ojos menos vacíos que antes. No la presioné, solo me quedé a su lado, una madre lista para proteger a su hija de cualquier tormenta. Javier se convirtió en una parte vital de nuestras vidas. Pasaba por allí a veces con un pequeño ramo de flor de Pascua, otras veces con rosquillas de la panadería de la esquina. Cada visita iluminaba un poco a Emilia, como si su presencia fuera medicina para su alma. Una tarde Javier, un poco nervioso, le entregó a Emilia una pequeña caja. Dentro había un llavero en forma de uniforme de taekwondo, el mismo símbolo que yo había enseñado a él y a mis otros estudiantes. «No tienes que ser fuerte de inmediato», dijo, su voz suave pero firme, «pero puedes empezar de nuevo poco a poco como hizo la señora Juana». Emilia tomó el llavero congelada, sus ojos brillando con emoción. Apretó los labios conteniendo las lágrimas, luego asintió lentamente. «Gracias», susurró su voz pequeña pero llena de sentimiento. Observé desde la distancia en silencio, sintiendo un peso levantarse de mi pecho. Durante años Emilia había sido menospreciada, llamada inútil. Ahora alguien vio su verdadero valor, la valoró no por lo que podía hacer, sino por quién era. Me di la vuelta limpiando una lágrima de mi mejilla, sin querer que Emilia me viera vulnerable. Una tarde, mientras el atardecer bañaba el apartamento en dorado, Emilia se sentó frente a Javier en el sofá. Su cabeza estaba agachada a las manos, retorciendo el borde de su jersey, la voz temblando. «Javier puede que nunca pueda tener hijos. Si eso te decepciona...» Se detuvo como si temiera que esas palabras arruinaran todo. Yo estaba en la cocina fingiendo lavar platos, pero mi corazón se detuvo esperando la respuesta de Javier. Sonrió una sonrisa cálida y firme, tomó sus manos y la miró a los ojos. «No necesito eso, Emilia, ya eres mi familia». Esas palabras fueron una ráfaga de aire cálido derritiendo el frío que persistía en mi pecho. Las escuché con un nudo en la garganta, los ojos borrosos. Durante años Emilia había sido humillada, tratada como una esposa fallida por no tener hijos. Ahora alguien le decía que era suficiente, que merecía amor solo por ser ella misma. Volví mi rostro dejando que las lágrimas cayeran en silencio, mi corazón lleno de una gratitud demasiado grande para las palabras. Llegó la Semana Santa y tomé a Emilia de la mano para caminar por la Plaza Mayor de Valladolid, como cuando era una niña pequeña saltando felizmente por calles iluminadas. La plaza estaba viva con risas de niños y el olor de pasteles recién horneados de los puestos de comida. Emilia llevaba un jersey ligero, su pelo recogido, y por primera vez en meses la vi sonreír. Una sonrisa radiante de sol primaveral. Mamá dijo suavemente: «Extraño estos días. Extraño cuando me enseñabas a hacer tarta de manzana, cuando me contabas sobre tus combates de taekwondo.
Sonreí apretando su mano. Yo también los extraño, cariño, y siempre estaré aquí para hacer más recuerdos contigo. Nos sentamos en un banco de madera viendo a los niños jugar junto a la fuente. Una verdad simple, pero profunda, me golpeó. La justicia en las salas de tribunal puede ser torcida comprada por el poder y el dinero, pero la justicia del corazón, el amor, el respeto, la resiliencia, nadie puede tocar eso. Emilia, aunque había perdido tanto, se estaba encontrando a sí misma día a día, paso a paso. Y yo, una madre que una vez se sintió impotente, ahora sabía que mi mayor fortaleza no estaba en los puñetazos lanzados en el ring, sino en mi amor por mi hija, por mi hija. Javier apareció con una bolsa de churros calientes, le entregó uno a Emilia y rieron y charlaron como viejos amigos. Los observé, mi corazón lleno de esperanza. Emilia tal vez nunca olvidaría las cicatrices que los Salazar dejaron, pero estaba aprendiendo a seguir adelante, a amarse a sí misma, a abrirse a aquellos que realmente la valoraban. Y yo, a los 65 años, después de luchar tantas batallas, sabía que la lucha por la felicidad de Emilia era la más significativa de todas. Esta historia es ficticia, pero se basa en experiencias de la vida real. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger a los involucrados. La compartimos no para juzgar, sino con la esperanza de que alguien se detenga y piense en cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. Tengo una curiosidad genuina. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Te quedarías en silencio por la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien. Dios siempre bendice. Creo firmemente que el coraje conduce a días más brillantes. Mientras tanto, al final del video he enlazado 2 de las historias más queridas del canal. Te sorprenderán, lo prometo. Gracias por quedarte hasta el final.